Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunos spoilers de la serie King Porsche. Aquí vamos a hablar de la parejita de Vegas y Pig. Algunas personas me han estado preguntando con respecto a esta pareja, cómo pues nace su relación de ellos dos, cómo nace su historia. Y aquí les voy a contar algunas cosas con respecto a esta pareja. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la serie King Porsche, con respecto al libro. Si aún no han visto esos videos, en la descripción ahí les dejo los links. Y bueno, con respecto a la historia de Vegas y Pig, en lo personal yo estoy emocionada, pero también tengo miedo por saber cómo van a adaptar la historia de estos personajes en la serie. Vegas en el libro maltrata mucho a Pig, lo maltrata, lo hace sufrir mucho y lo tiene a su lado en contra de su voluntad. Pig en sí sufre bastante al lado de Vegas. Por otro lado, les quería comentar de que yo estoy bastante enamorada de los actores. Me parece que tienen una muy bonita química. Y también pues sí, el personaje de Vegas y Pig son personajes también los cuales uno, por ejemplo con Vegas uno lo puede amar y lo puede odiar. Y pues a Pig obviamente todos lo amamos. Pero bueno, como les comenté, son personajes los cuales en sí vamos a sufrir con ellos. Porque como les dije, Pig sufre muchísimo al lado de Vegas. Y bueno, para hablarle con respecto a esta parejita, les quería comentar un poco primero con respecto a Vegas y después también un poco con respecto a Pig. Comenzamos con Vegas. Vegas es el primo de King, es hijo de la segunda familia. Vegas ha sufrido muchísimo con su padre, ya que su padre siempre lo ha maltratado y lo ha insultado y siempre lo ha comparado con King en todo momento. Por ese motivo también pues como que Vegas odia a King y siempre como que Vegas quiere todo lo que King tiene. Si que a King le interesa algo o alguien, pues Vegas también lo quiere, porque es como que quiere destruir a King y quiere quitarle lo que King tiene. Además de eso, Vegas es una persona a la cual quiere muchísimo a su hermano. Cuando a veces su padre quiere maltratar o insultar a su hermano pequeño, pues Vegas siempre sale a defenderlo. En sí él quiere bastante a su hermano pequeño y él no quiere de que su hermano sufra lo que él sufrió. Como vemos, el personaje de Vegas sufrió bastante, nunca tuvo cariño por parte de su padre, nunca tuvo afecto o amor por parte de él. Con todo esto que les comento, yo no estoy justificando todas las maldades las cuales Vegas hace en el libro o todas las maldades las cuales Vegas va a hacer en la serie. Y bueno, ahora hablemos del personaje de Pig. Pig es un personaje el cual es el guardaespaldas de la primera familia. La primera familia le tiene mucho cariño. Pig creció en el campo junto con sus abuelitos. Su mamá lamentablemente pues falleció por una enfermedad y su padre lo abandonó a Pig. Él creció con su abuela. Cuando fue grande se fue a trabajar para la primera familia. Un personaje muy querido y muy lindo, muy amable, con un corazón muy puro. Ahora hablemos de cómo inicia la historia de Vegas y Pig. Bueno, en una parte del libro, cuando King y Porsche estaban teniendo muchos problemas por culpa del exnovio de King, entonces pues básicamente Porsche se aleja de King, se aleja de él. Y él como que se vuelve más cercano a Vegas. Y todo esto se entera King. King se pone muy celoso y por ese motivo manda de que Pig vigile a Vegas las 24 horas. Pig lo vigilaba afuera de su casa, afuera del colegio de Macao. Lo vigilaba en todo momento y él pensaba de que Vegas no se había dado cuenta, cuando en realidad Vegas sabía muy bien de que Pig vigilaba cada uno de sus movimientos. Además, en un momento, en una parte del libro, Vegas estaba en su casa observando por su balcón y pudo ver el carro, el auto en el cual estaba Pig. Él pudo ver de que este auto se movilizó a las 3 de la mañana. Entonces Vegas aprovecha y también sale atrás de este auto. El auto de Pig se paró en una tienda. Pig iba a comprar como que bebidas y otras cosas. Y claro, Vegas también entró a esta tienda.
y Vegas compró un repelente y se lo da a Pig. Le dice de que en las noches hay muchos mosquitos y se va de ese lugar. Y claro, pues ya con esto, pues Pig como que ya tiene sus sospechas de que Vegas sabe muy bien de qué lo está vigilando. Además de eso, también en otra oportunidad, cuando Vegas estaba con su hermano en un cine, nuevamente aquí lo atrapan a Pig. Y pues Vegas puede ver de que Pig otra vez lo estaba vigilando y pues Pig se queda completamente con miedo, congelado, ¿no? Porque lo atraparon en el cine. Y bueno, situaciones así pasan durante algunos días. Después King le tiene una misión a Pig. Le dice de que él va a tener que meterse a la casa de Vegas para sacar algunos documentos los cuales demuestren la corrupción de la segunda familia. Entonces Pig dice, ok, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esta misión y no voy a dejar de que nadie me atrape o me descubra. Entonces Pig se estaba listando para este gran momento. Cuando llega el día, pues Pig ingresa a la casa, lo podemos ver vestido todo de rojo. Y justo pues con un teléfono él estaba tomando algunas fotos de los documentos los cuales él encontraba y se los enviaba a King rápidamente. Además también encontró algunos videos los cuales estos comprometían bastante a Vegas. Y bueno, justo en ese momento cuando estaba tomando la foto escucha una voz. Entonces él se esconde en el armario. Cuando se esconde en el armario se puede dar cuenta de que era Vegas junto con Big. Vegas estaba discutiendo con este tipo y estaba muy enojado. Big le estaba pidiendo ayuda a Vegas. Está aquí donde el propio Pig, escondido en el armario, se da cuenta de que el traidor de la primera familia era Big y de que Big le pasaba información a Vegas. Bueno, al final Big se va de este lugar. Vegas se queda ahí muy enojado en su cuarto. Y pues amigos, él se da cuenta de que hay una persona escondido en su habitación. Entonces empieza a buscarlo. Y es ahí donde atrapa a Pig en el armario. Cuando lo encuentra, pues amigos, lo golpea. Pig trata de defenderse. Además también como que Pig agarra un jarrón y este jarrón se lo tira en la cabeza a Vegas. Pero Vegas, el hecho de sentir el olor a sangre como que lo emociona más, lo emociona y pues agarra a Pig y lo tira sobre la cama. Lo tira sobre la cama, lo golpea nuevamente y pues ustedes ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Vegas se aprovecha de Pig. Pig estaba pidiendo por favor suéltame, déjame ir, no me hagas esto. Vegas no le hizo caso. Después de esto pues Pig estaba muy mal, se sentía muy mal. Vegas lo que hace es tenerlo ahí en su cuarto en contra de su voluntad y le pone una cadena. Y bueno, así lo tiene encadenado en su cuarto, amigos. Es así como inicia la historia de Vegas y Pig. Como les comenté, su historia no es nada sana. Y bueno, con esto terminamos el video. Cómo van a adaptar la historia de ellos dos en la serie. Lo más seguro es de que haya algunas modificaciones. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan. Y por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.